Ya, que era fisura, fístula, absceso y qué más, prolapso, ¿no? Patología rectal. Enfermedad hemorroidal. Son 4 o 3 patologías que habitualmente, frecuentemente se ven en la práctica médica. Pero como a ninguno de ustedes les gusta esa especialidad, no les gusta trabajar donde otros se divierten, algunos, no todos. Entonces, ¿qué hacen? Primeramente hacen un mal diagnóstico. Confunden hemorroide con cualquier otra patología. Confunden un absceso con hemorroide, etcétera, etcétera. Yo prácticamente, me dedico a esa especialidad. Y ayer operé un paciente con un absceso en herradura. 24 horas había acudido a otro profesional donde le habían diagnosticado licomas anales, fisura anal, por eso le dolía el ano. No era por fisura, era por absceso. El paciente ayer lo había en estado séptico. Absceso en herradura es lo peor que puedas tener. Absceso en herradura es cuando todo el espacio que rodea el ano está comprometido con pus. Entonces, chicos, ¿ves? Hay que conocer un poquito, leer un poquito, saber qué es la enfermedad hemorroidal, saber la clasificación de las hemorroides, o primeramente diferenciar entre hemorroide interna y hemorroide externa. Pero ¿cómo lo voy a diferenciar si no sé anatomía del ano? Estuve preguntando a los alumnos, les pregunto, ¿cuál es el límite del ano y el recto? Sí. Línea pequeña, me dice, la línea pequeña no es el límite. El ano mide 4 centímetros, el recto 15. 2, 15. Tuyo está agrandado. Total, ano y recto 16 centímetros. Pero, ¿hasta dónde es ano? ¿Cuál es la localización anatómica de ano? ¿Hasta dónde? Difícil, ¿no? Es a nivel de los elevadores del ano. Ahí termina con esa recta, pero recto ¿hasta dónde? Hasta la tercera saca. Entonces hay que diferenciar. La mayoría, el 90% de las patologías están desde el orificio anal 5 centímetros para arriba. Ahí está toda la patología quirúrgica, todo. Una hemorroide, puedes conseguir una fisura, una fístula, absceso. Son de tratamiento simple si lo diagnosticas bien, pero si no también son complicados. Si no lo pueden, si no se puede tratar, si no saben el tratamiento de una hemorroide, grado 2, grado 3 o grado 4, chicos, sus preguntas de examen siempre. De grado 4 siempre es quirúrgico. Ya después los grados 1, 2 y 3, el 1 no vas a hacer nada, pues, salvo que hay una irritación, algo. Pero el grado 2, 3 tienes varias opciones, diatemia, fotocoagulación, ligadura, etc. Ya, pero diferenciar hemorroide externa de interna. Las externas son las que duelen, las internas no duelen. Fisura anal, ¿qué cosa es? Pérdida de la solución de continuidad de la mucosa anal, ¿no? Del epitelio anal. ¿Va a doler? Sí, ¿por qué? Porque toda esa zona está muy inervada por el nervio pudendo, ¿cierto? Entonces esa zona es muy dolorosa. Generalmente aparecen en horas 6, en las mujeres en horas 12. Si tú ves en otro lado, ya piensa en otro tipo de enfermedad. El tratamiento siempre médico. Ya no puedes con tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico. Histerectomía lateral interna denotada. Son internas. Fístula. Primero, antes fístula ya es el proceso crónico. El absceso es el proceso agudo de la enfermedad. ¿Qué es un absceso? Colección de qué cosa? Material purulento en espacio perianal. ¿No? Se tiene clasificación. ¿Qué vas a hacer? Si encuentras que viene con dolor y al lado del ano lo revisas y hay una tumefacción dolorosa con calor.
Lo más sencillo es drenarlo, hacer un cortecito, ¿no? Una aguja, drenas la pus, absceso drenado, absceso curado. Pero ese absceso después puede... ¿ya? Las fístulas las hay que clasificar, nada más es todo lo que hay que hacer. Pero lean un poquito, nada más que esas cosas, pequeñas cosas que se les va a preguntar. Si no puede, no tiene la capacidad de solucionarlo en su consultorio, o en su posta, derivenlo al especialista. ¿Al doctor Sena? No sé si hay otro proctólogo, creo que hay mucho. Pero si no, médico también está. ya. Vamos, chicos. Vamos a divertir. Compañeros, hoy vamos a presentar la patología clínica. Vamos a empezar con la enfermedad hepática, que pues va a ser una zoonosis que está producida por el parasitismo granuloso y generalmente se va a dar en zonas donde va a pasar el ganado bovino. La epidemiología va a ser, bueno, en cuanto a localización, lo más común a nivel hepático, que va a ser en un 25%, presentándose generalmente mayor frecuencia un quiste único. Y en menor frecuencia pueden ser quistes múltiples, ¿no? En segundo lugar vamos a tener al pulmonar y entre otros, ¿no? La causa más común de estos quistes hepáticos va a ser principalmente en ovejas y en ganados en zonas agrícolas. Mira, cuanto al ciclo biológico, vamos a tener que, bueno, 3 tipos de hospedadores, ¿no? En este caso vamos a estar el definitivo, el intermediario y el accidental. El perro, que va a ser el hospedador definitivo, va a albergar al parásito en su intestino, ¿no? Y lo va a eliminar a través de sus heces. Generalmente esto se va a dar en pastizales, donde ahí va a entrar el hospedador intermediario, que va a ser el ganado, en este caso la oveja, que se va a infectar con este parásito al momento en que se está alimentando del pastizal, ¿no? Entonces, el quiste hidratídico va a viajar a través de su torrente sanguíneo y se va a ubicar en sus vísceras, ¿no? Entonces, en este lugar el quiste se va a convertir en larva. Ahora, como mencionamos, no va a ser esta parasitosis, va a ser común más que nada en mataderos de animales, donde generalmente no matan a la oveja y sus vísceras lo dan de alimento al perro. Entonces es ahí donde el perro se va a infectar, ¿no? Ahora, el hospedador accidental que va a romper el ciclo va a ser el humano, donde puede consumir agua contaminada, verduras infectadas o jugar con tierra en lugares donde ha orinado el perro y también contacto con perros que están parasitados, ¿no? Al igual que en la oveja, va a viajar por el torrente sanguíneo y de esta manera es que llega al hígado. En cuanto a su clínica, generalmente es asintomática y puede presentar síntomas al momento de que hay complicaciones, ¿no? Estos pueden ser dolor abdominal, fiebre, ictericia, náuseas y vómitos. Ahora, bueno, como les mencioné, ¿no? Con las complicaciones, que van a ser 3, que van a ser la rotura del quiste, que se va a subdividir en 3, que va a ser rotura contenida, que va a ser, esto se va a dar según la evolución natural del quiste. También vamos a tener la rotura comunicante, que bueno, esto va a ser al nivel de los conductos, que se va a ir hacia los conductos biliares, lo que puede causar ictericia, ¿no? Y a la rotura directa, que va a ser cuando se va a romper el endoquiste y el periquiste, y ahí va a haber una liberación del material hacia la cavidad abdominal. También vamos a tener a la infección y a la migración. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, primeramente vamos al examen clínico, que viene a ser lo que es el antecedente epidemiológico, que ya como mi compañera ha mencionado, que va a tener un contacto con perros en zona rural y también se va a sentir una masa palpable en lo que viene a ser el hipocondrio derecho. Su curso va a ser crónico, no va a presentar fiebres en etapas iniciales. Ahí observamos ecografías. Primeramente, su diagnóstico por imágenes de elección va a ser lo que viene a ser la ecografía abdominal, el cual va a detectar quistes, membranas desprendidas, vesículas hijas y calcificaciones. También se va a tomar lo que viene a ser la tomografía, que va a definir tamaños, números y complicaciones, roturas, infecciones o compresión.
Ahí podemos observar en dos imágenes, que ahí tenemos dos ecografías, que la primera, que es la del lado derecho, va a mostrar que ahí tenemos un paciente de 48 años que ha presentado dolor en el hipocondrio derecho, y eso va a ser una ecografía de abdomen que se va a observar en el parénquima hepático, una lesión heterogénea con imágenes lineales ecogéneas en su interior. En lo que ahí podemos observar hay una flechita blanca. Eso, en la punta de la flecha, eso se va a observar imágenes ecogénicas y un refuerzo acústico posterior. No sé, esto va a pertenecer al tipo de Garvey tipo 2. En la segunda imagen tenemos un paciente de 14 años que ha venido con un dolor abdominal generalizado asociado a vómitos. En una ecografía, tenemos una ecografía abdominal que se va a visualizar en el lóbulo hepático derecho, una lesión focal anecoica con múltiples imágenes quísticas en su interior, ¿no? Ahí en la parte donde observamos el asterisco, ahí es donde se observa. También vamos a tener una resonancia magnética que va a ser útil para diferenciar contenido líquido y relaciones con la vía biliar, y esto se va a usar principalmente para visualizar una comunicación con la vía biliar, un compromiso periductal, quistes en el lóbulo izquierdo. También se va a evaluar una relación con las estructuras vasculares. Ahí también tenemos dos imágenes, que la primera va a ser una tomografía computarizada. Esto va a ser sin contraste intravenoso, que esto va a tener un corte axial que se va a observar en el segmento hepático 2, una lesión focal redondeada y hipodensa de contornos parcialmente calcificadas, ¿no? Y la flechita nos indica, podemos observar, y esto va a pertenecer al tipo de Garvey tipo 4. En la imagen de abajo también es una resonancia magnética con un corte axial. Ahí se va a observar una lesión focal en el segmento hepático 7 con un comportamiento de señal heterogénea predominante hiperintenso con imágenes lineales hipointensas de aspecto en membranas desplegables. En lo que nos muestra el asterisco, ahí podemos observar, asociado a un halo hipointenso correspondiente a un signo de anillo, ¿no? Y esto va a pertenecer a un Garvey tipo 2. En el diagnóstico serológico también vamos a tener lo que viene a ser las pruebas de ELISA, IgG para el Echinococcus, que esto viene a ser más sensible, un 90% en quistes hepáticos, un 60% en quistes pulmonares y menor al 40% en lo que viene a ser la clasificación de la OMS, que más adelante se lo voy a explicar, que va a pertenecer al C4 y al C5, que estos van a estar inactivos, ¿no? También un hematoblut, que esto va a ser indirecta. También vamos a usar la prueba de Western blot, que va a ser más específico para confirmar resultados dudosos. No, en lo que viene a ser el laboratorio general, esto no se va a utilizar como diagnóstico, pero sí de apoyo, ¿no? Ahí vamos a tener una eosinofilia leve o moderada de un 30 a 40% en pacientes, y una prueba hepática que va a ser alterada el compromiso de las bilirrubinas totales y indirectas que van a ser elevadas, y una fosfatasa alcalina y un GGT elevado, ¿no? También vamos a tener la bilis espesa en una colangitis por ruptura intestinal. Como ya les he mencionado, va a existir dos clasificaciones, que una es de Garvey y otra es de la OMS. El de la OMS viene a ser lo que es más actualizado, ¿no? En el de Garvey solo se clasifica hasta 5 tipos. En cambio, en el de la OMS hay 6 tipos, contando con la principal, que viene a ser una lesión quística unilocular sin pared visible. En la tipo 1 vamos a tener una lesión quística unilocular anecoica con signos de doble línea, y eso también va a pertenecer a lo que viene a ser en la clasificación de la OMS a la C1. En la tipo 2 de Garvey va a tener quistes con membranas desprendidas, y en la OMS va a pertenecer al tipo C3A. En la de tipo 3 vamos a tener lo que viene a ser quistes multiseptados, ahí podemos observar en panal de abeja también, o en roseta, y también
lo que viene a ser quistes con vesículas hijas en una matriz sólida, que esto también en lo que viene a ser la OMS va a pertenecer al tipo C2 y C3B. En la tipo 4 ya tenemos un quiste de contenido heterogéneo hipericoico sin vesículas hijas, y esto va a pertenecer a lo que viene a ser de la OMS al C4. Y en la del tipo 5, en ambas, tanto para Garvey y para la OMS, ya viene a ser una lesión sólida de paredes que estén ya calcificadas. Bien. Ahí tenemos lo que viene a ser en pacientes asintomáticos, lo que viene a ser la enfermedad diatídica hepática. Como ya mencionó mi compañera, los pacientes mayormente van a ser asintomáticos. Esto con el tiempo, los pacientes van a presentar los síntomas, ¿no? A lo largo de, digamos, un pequeño que ha sido infectado por esto, mayormente por año crece 1 centímetro de quiste, ¿no? Y esto ya se va a presentar en personas adultas. En lo que viene a ser ahí la tipo C1, vamos a encontrar un quiste hialino, y en la C2 un multivesicular, y ambos van a tener un tamaño. En la C1 va a tener un tamaño de un 0 a 5 centímetros, y en la C2 ya va a ser mayor a 5 centímetros. En lo que viene a ser la C1, en cuanto a tratamiento, se va a dar el albendazol a 10 miligramos por día durante 3 ciclos por 30 días, y su control va a ser cada 3, 6 y 12 meses. Y si hay una respuesta negativa, ya se va a mandar a lo que viene a ser una cirugía abierta o laparoscópica, ¿no? Y en cuanto a la tipo de la C2, que viene a ser la multivesicular, que es mayor de 5 centímetros, esto sí va a requerir una cirugía abierta o una laparoscópica. Y entre el intermedio entre la C1 a la C2, esto va a estar en un estadio de quiste activo todavía. En lo que viene a ser la C3, vamos a tener ya membranas desprendidas, que el quiste va a estar en transición, ¿no? Ahí también el quiste va a ser mayor de 5 centímetros, y lo que viene a ser su tratamiento también va a ser una cirugía abierta o laparoscópica. En cuanto ya a la C4 y a C5, en la C4 vamos a tener un quiste heterogéneo, sus diagnósticos diferenciales. Vamos a tener lo que vienen a ser los tumores sólidos, de hígado primario, secundario, y ahí se va a pedir lo que viene a ser una tomografía o una resonancia magnética, ¿no? En cuanto a su evolución, si viene a ser asintomática, su control va a ser un control ecográfico que viene a ser anual. Y si son sintomáticas, sí va a requerir lo que viene a ser una cirugía o una laparoscopía, ¿no? En lo que viene a ser la C5, ya como he mencionado, se van a encontrar quistes ya calcificados, y esto simplemente va a requerir un control ecográfico anual. Y ahí, entre la C4 y C5, ya el estadio del quiste va a estar inactivo. Bueno, ya como he mencionado el tratamiento médico viene a ser lo que es el albendazol. Y si en caso el paciente es intolerante a ello, se le va a dar el albendazol. En cuanto también se va a requerir lo que viene a ser el PAIP, que es la punción, aspiración, inyección y respiración, y esto va a estar indicado en lo que viene a ser la clasificación de la OMS en quistes simples, que es la C1, en la C3A, que son en el cual van a tener membranas desprendidas y que van a tener un diámetro menor a 10 centímetros, ¿no? Y quistes no comunicados a lo que viene a ser la viabilidad. Está contraindicado en la clasificación C2 o C3B, en lo cual ahí van a haber múltiples vesículas, y esto va a estar en un alto riesgo. También lo que tiene una comunicación con la vía biliar, y lo que va a estar localizado superficial y un riesgo de ruptura peritoneal. Ahí vemos lo que viene a ser lo que he mencionado del PAIP, cómo es la técnica de punción, verificación. Nuevamente, o sea, van a pulsar, van a aspirar, y nuevamente van a reaspirar o inyectar, perdón, y otra vez va a haber una respiración, ¿no? El tratamiento definitivo va a ser la cirugía, pero en esto, en cuanto a los quistes vienen a ser mayor de 10 centímetros,
quistes superficiales con alto riesgo de ruptura, quistes complicados, una ruptura intrabiliar, una ruptura intraperitoneal, una infección bacteriana como viene a ser el absceso hidatídico, un quiste de C2 y C3b, que vienen a ser múltiples vesículas hijas y quistes múltiples grandes, ya, ¿no? Y en cuanto también va a haber un fallo de lo que viene a ser el PAI o una recaída, ¿no? Van a existir dos técnicas, que uno viene a ser la conservadora y uno viene a ser la radical. En la conservadora vamos a tener una cistectomía parcial, más evacuación, más tratamiento de la cavidad. Esto va a estar en lo que viene a ser en un C1, que son grandes, en un C3A y en diámetros mayores a 10 centímetros, pero sin ruptura intrabiliar. Y en la radical ya viene a ser total, pues no se va a quitar toda una quistectomía total o una hepatectomía segmentaria, ¿no? Y estos en quistes complejos como la C2 multivesicular, en la C3B, unas vesículas múltiples, y esto va a tener un mayor riesgo a una recidiva al no extraerse completamente, ¿no? En quistes gigantes también, de 10 a 15 centímetros. One moment, please. Si tengo un paciente con un quiste de 5 centímetros en el lóbulo izquierdo, segmento 7, ¿lo opero? No. Sí. ¿Saben anatomía de niño? ¿Se acuerdan? 57. No hay. No hay. Bueno, segmento 7, derecho. Pero hay segmento 7. ¿Qué hace? ¿Lo opera, le da tratamiento? ¿Qué hacen? Esa es la pregunta que están. Pero ¿qué dice por la teoría? No dice a partir de qué tamaño se opera. 10, 5 si es superficial, pero en segmento 7, ¿dónde está el segmento 7? ¿Se expone fácilmente? No. Bastante posterior, tanto el 7 como el 8. Y 5 centímetros. Entonces, tratamiento médico. ¿Con qué? Soy alérgico. También. Praziquantel pueden usar, ¿no? Después, Huancayo, toda la zona es endémica para quiste hidatídico. Sí, ¿no? Chupaca, ¿qué más? Un niño más estamos. Cerro de Pasco también es endémico. Pero parte de Junín y Huancayo. Chica, Zapampa, la doctora que es de agua. Hay carnito. Chicos, hasta en Huancayo hay carnito. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen con su perrito? Lo besan. Le dan besito a su perrito. ¿El perrito usa papel higiénico? No. ¿El gato usa papel higiénico? No. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Le damos besito al gato, le damos besito al perro. No ven en la calle con su perrito fino ahí, dándole besito en la boca. Ese perrito, por más fino, educado que sea, no usa papel higiénico. ¿O sí? ¿Tú le darías un beso así a tu enamorada? No. ¿Sí? Te lavan la boca. Ya, chicos, y lo otro importante que dijo su compañera es que el quiste el crecimiento es de 1 centímetro por año. Entonces, si la tomografía o la ecografía te dice el quiste de 10 centímetros, aproximadamente ese quiste tiene hace 10 años, ¿no? Y tu pregunta, dice, hace 10 años, ¿dónde has estado? ¿Dónde vivías? Generalmente, paciente del campo que se viene a la ciudad, no es donde aquí, es donde se encuentra el quiste de herida. Los chicos, es sencillo, no es difícil, el tratamiento es quirúrgico si es mayor de 10 centímetros y siempre en cuanto de molestias. Acuérdense que es un parásito que tienes dentro de tu organismo.
La técnica más habitual y como dijo Pelquis, como dijo el técnico el paño. Muy pocas veces se utiliza porque hay que estar al lado del ecografista. Después tienes la quistectomía parcial. Generalmente no se hace quistostomía, porque lo único que se hace, se abre el quiste y se aspira todo el contenido y se deja ya un drenaje bajo presión negativa. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ya sea por la laparoscopía o por vía abierta. De acuerdo a la complejidad, hay quistes complejos, hay quistes que se siembran en toda la cavidad abdominal, pero que estamos hablando de linfática. Hay quistes que se siembran en toda la cavidad abdominal. Yo sacó un quiste de una paciente del Cerro de Pasco que parecía embarazada, un quiste 20 centímetros de diámetro, dentro de la cavidad abdominal. ¿Dónde más te puedes encontrar? Hemos encontrado quistes diatídicos en articulación de la rodilla, quistes diatídicos en testículo, renal, testículo, pulmón también por segundo lugar de ubicación. Eso es por las donde usted quiera puede encontrar. Lo que no he encontrado, hay en la literatura hasta quiste diatídico en globo ocular. No he visto eso, pero puede. Bien, muy bien, chicos, eso es sencillo, más difícil, más afinado, saber las imágenes, cómo identificar. Dale, doctor. Terminando la exposición, voy a hablar del absceso hepático. El absceso hepático mayormente son colecciones turulentas, ¿no? Conocidas como también el pus, formadas en el parénquima hepático como consecuencia de una infección de origen, sea bacteriano, fúngico o parasitario, ¿no? Su epidemiología mayormente se da, ¿no? Su incidencia es mayormente elevada en varones, con un predominio de 30 a 60 años. En países desarrollados, más del 75% que son de origen biógeno. En países en vía de desarrollo, más del 66% de los casos son de origen anaeróbico. Bueno, su origen se da en tres, ¿no? En biógenos, obviamente tenemos en los bacilos anaerobios, en los cocos gram positivos, en los bacilos aerobios gram negativos. En los parasitarios tenemos la amoeba histolítica, ¿no? En los fúngicos tenemos la cándida, el Hibis y el Cryptococcus. Bueno, los factores de riesgo mayormente son la edad superior a 65 años, la diabetes, la cirrosis, el trasplante hepático, la inmunodepresión subyacente, la neoplasia, el antecedente de alcoholismo crónico, ¿no? Bueno, en la etiología se divide en 5, ¿no? Tenemos la biliar, ahí mayormente está la litiasis biliar, ¿no? También tenemos la portal, una apendicitis, diverticulitis, ¿no? O cáncer de colon. En la arteria tenemos el foco infeccioso a distancia, ¿no? En las complicaciones tenemos la complicación de cirugía, la colitis isquémica. En las lesiones preexistentes tenemos mayormente el tumor, la infección de órganos de menisco. Bueno, en la formación, mecanismo de formación tenemos el conducto biliar, que mayormente está debido a una colitis ascendente, ¿no? Que puede ser una obstrucción crónica o benigna, ¿no? Bueno, en la vena porta tenemos la secundaria de esta infección y un órgano cuyo drenaje venoso se realiza en el sistema portal. En la arteria hepática tenemos debido a septicemia, aunque este hecho es muy poco habitual, ¿no? Que desde dado que un 1% de los pacientes en estado séptico presentan esta complicación. En la infección directa tenemos los abscesos por extensión directa, donde mayormente se van a producir como consecuencia de una infección, ¿no? En la traumática tenemos por incisiones, por lesiones abiertas, ¿no? O cerrados del abdomen. En la criptogénica tenemos cuando no se encuentra un foco primario de la infección, ¿no? Incluso después de la exploración abdominal se va a realizar una observación, ¿sí? Bueno, tenemos acá el piógeno y la mediana, ¿no? Mayormente en el piógeno tenemos el agente, el 66% de los casos es el Escherichia coli, ¿no? Entre otros microorganismos frecuentes tenemos el Staphylococcus fecalis, la Klebsiella y la Streptococcus vulgaris, ¿no? Bueno, su clínica mayormente se da por dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, escalofríos y sudoración, ¿no?
Simplemente tenemos vómitos de anorexia. En cambio, en el mediano, la antemoeba histolítica es el agente más frecuente, ¿no? Tener en cuenta que hay varios hábitos alimenticios y viajes a lugares endémicos, ¿no? Su clínica se da por el dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, escalofríos, sudoración, vómitos y diarrea. Bueno, su diagnóstico mayormente se da por una ecografía, que en ahí se va a visualizar un tipo de cuecas redondas, ¿no? Pobremente demarcadas con el endema circulante, también un líquido dentro del parénquima hepático, ¿no? En la tomografía mayormente permite, ¿no?, detectar abscesos muy pequeños. En la aspiración percutánea mayormente es un método diagnóstico y terapéutico, ¿no?, donde se va a cultivar el material aspirado para determinar el microorganismo y optimizar antídotos. Bueno, como otro método de diagnóstico tenemos, ¿no?, las manifestaciones clínicas en el acceso a mediano y en el acceso biógeno, ¿no? Según lo que nos da la edad, la razón de masculinidad, la solitario, la fertilización, viajes, diabetes, consumo de alcohol, la ictericia, la elevación de la bilirrubina, la elevación de las fosfatas alcalinas, el hemocultivo y la serología mediana. Bueno, en el tratamiento del piógeno, mayormente se utilizan, ¿no?, antibióticos de amplio espectro, que ahí tenemos la tetraxona más la metronidazol, que mayormente es una localización, una indicación de drenaje, ¿no?, percutáneo o aspiración con aguja, que mayormente es el acceso solitario. En ahí el acceso pequeño va a ser menor a 5 centímetros o aspiración con aguja percutánea, ¿no? En el acceso grande es mayor a 5 centímetros, drenaje percutáneo y localización de catéter intracavitario, ¿no? En cambio, en la mediana, el tratamiento va a ser metronidazol más drenaje percutáneo. Bueno, ahí tenemos los abscesos hepáticos, donde mayormente va a ser la ruptura de acceso, ¿no?, donde vamos a visualizar de acuerdo al tamaño, el tamaño menor a 3 centímetros y el tamaño mayor a 3 centímetros, ¿no? En el pequeño mayormente se utiliza el tratamiento antibiótico. En cambio, en el grande se utiliza unipolar, el drenaje percutáneo más antibióticos. Y en el multilocular se utiliza el drenaje antibiótico. Pues en el drenaje percutáneo mayormente aún recuerda la guía ecográfica, que existe la guía indirecta, donde se localiza la colección del trayecto a recorrer y se mide la profundidad que se debe alcanzar la aguja, ¿no? En tiempo real, la visión continua de la aguja durante la función, ¿no?, con una sola mano se sostiene el transductor ecográfico, ¿no?, y con la otra mano se maneja la aguja de función, más conocida como la técnica ecográfica misma, ¿no? En cambio, en el otro tenemos la guía tomográfica. Los cortes axiales permiten mayormente visualizar el acceso y también demuestra la relación con vísceras y bajo de sí. Bueno, en el laparoscópico tenemos la principal indicación, ¿no?, del uso del drenaje laparoscópico y mayormente la falla de los tratamientos, ¿no?, anteriores o en casos de multiloculares o de déficit de acceso vertical. Bueno, como último tenemos las complicaciones: derrames cerebrales reactivos, las trombosis de las venas hepáticas o portales, las epileptasias y la ruptura del acceso en la cavidad. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los tumores benignos y malignos del hígado. Los abscesos. Un absceso mediano. ¿Podrás encontrar en Huancayo? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿En qué paciente? Huancayo. ¿En qué paciente se da más frecuente los abscesos medianos, chicos? Los inmunodefinidos. Somos sexuales. Realmente drogadictos. En Huancayo, durante toda mi actividad como médico, que llevo 10 años aquí, nunca he visto un absceso, pero sí un absceso. Me dicen las causas, hay muchas. Las infecciones intraabdominales, como dijo la doctora, una de las primeras causas es qué cosa: un cuadro
pendicular. ¿Ya? ¿Qué otras? Infecciones ginecológicas. Cualquier otro tipo de infección puede llevar a diabetes. También la inmunodepresión, los pacientes diabéticos, pero muy raro. Pero si bien aquí en Huancayo no se ve un absceso mediano, capaz en salud sí hay, pero aquí no, en Carrión no he visto, por lo menos en el servicio, puede haber, pero son poco frecuentes. ¿Dónde vamos a encontrar mucho absceso mediano? En Estados Unidos, en zona, países muy desarrollados, muchos países, es muy difícil. Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a conocer la forma de presentación, la etiología, las manifestaciones clínicas, etc. ¿Vamos? Perfecto. En Tamueva esto es una bacteria gran positiva, ¿no? ¿No? ¿Qué es? Un parásito. En cambio, una E. coli, ¿qué es? Bien. Qué fácil, ¿no? Vamos con los tumores benignos y hepatocarcinoma. Vamos a ver sobre los tumores benignos y malignos del hígado. Dentro de los tumores benignos más comunes vamos a encontrar a los quistes hepáticos, en segundo lugar a los hemangiomas solitarios, a los adenomas y también a la hiperplasia nodular focal. Dentro de los tumores malignos vamos a encontrar lo más frecuente, que es la metástasis en un 90%, que dentro de ellos vamos a encontrar el cambio colorectal. Y a los primarios, que va a ser el hepatocarcinoma y también lo que es el colangiocarcinoma. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar al virus de hepatitis B y C y lo que es la cirrosis hepática. Dentro del diagnóstico se recomienda lo que es la tomografía axial computarizada y el marcador que es el alfa-fetoproteína. El tratamiento principal va a ser la resección quirúrgica si es un tumor único que oscila dentro de 2 a 5 centímetros sin que haya metástasis. Y si es trasplante, se va a dar hasta 3 nódulos o menores a 3 centímetros. Y los tratamientos paliativos que se va a dar por medio de ablación por radiofrecuencia, inyección percutánea de etanol, embolización y quimioterapia. Vamos a hablar de los tumores benignos, que estos pues van a corresponder lo que es un grupo heterogéneo de lesiones no malignas, que se va a dar por distintos tipos celulares del hígado, que pueden ser hepatocitos, vasos o tejido mesenquimatoso. Dentro de la clasificación vamos a encontrar a tipos que va a ser hepatocelulares, que vamos a encontrar a la hiperplasia nodular y al adenoma hepatocelular. Y biliares, al cistoadenoma biliar y al hematoma biliar. Y a los mesenquimales, que es el hemangioma, que dentro de los muchos que se presentan es el más común. Y los quísticos, que va a ser el quiste simple, el quiste hidatídico y el absceso tanto piógeno o amiliar. Y también hay otra clasificación donde lo clasifican tanto epiteliales y mesenquimales. Dentro de los epiteliales vamos a encontrar el adenoma, la hiperplasia nodular focal, y dentro de los mesenquimales al hemangioma y al hematoma. Dentro de, a grosso modo, estos van a ser pequeños tumores un poco frecuentes y la mayoría van a ser pequeños y asintomáticos. Se van a descubrir de forma incidental, ya que no van a presentar muchas veces sintomatología, y pueden aparecer en ambos sexos, ¿no? Y su etiología es muy variada y algunos vienen a ser congénitos, otros asociados al uso de lo que son los anticonceptivos orales. Y el diagnóstico se va a confirmar por medio de una angiografía, una biopsia o una sonografía. Vamos a hablar de lo que es el hemangioma cavernoso. Esto pues va a ser una lesión sólida más frecuente del hígado, que va a ser un tumor benigno compuesto por múltiples estructuras vasculares formadas por una hilera de células endoteliales maduras, que va a estar sostenida por un fino estroma fibroso. Dentro de su epidemiología, este va a ser el tumor benigno más común y va a afectar predominantemente a mujeres que oscilan de los 30 a 50 años. Puede ser un tumor único o también múltiple. Sus complicaciones vienen a ser raras, pero pueden hacer una ruptura o el síndrome de Kasabach-Merritt,
Dentro de su etiología se va a dar por la sospecha de origen congénito y por una posible influencia hormonal, que va a ser el embarazo, y por el estímulo estrogénico que puede ir aumentando su tamaño. Dentro de la macroscopía vamos a ver a lesiones bien delimitadas, esponjosas y encapsuladas, y generalmente estas van a medir mayor a 5 centímetros, y si es un hemangioma gigante, mayor a 10 centímetros. Dentro de su histología vamos a encontrar espacios vasculares bien dilatados, con células endoteliales, trombos, fibrina y tejido fibroso. Dentro de su clínica, pues usualmente este va a ser asintomático, pero hay un pequeño porcentaje de personas que realizan sintomatología, ¿no? Cuando son hemangiomas gigantes, que van a medir mayor a 5 centímetros. Puede provocar dolor, náuseas o saciedad precoz, compresión intestinal extrínseca y vómitos. Dentro del diagnóstico, esto pues se va a detectar de forma incidental y el diagnóstico cardiológico. La resonancia magnética pues va a ser el método más preciso, ya que aquí nos va a permitir distinguir el hemangioma atípico de los tumores malignos. En la fase T1 se muestra una imagen hipodensa, y en la T2 una hiperdensa con el contenido de agua. Y lo que es el gadolinio, que se observa en la fase arterial con una captación tanto periférica, nodular discontinua, y con un llenado en lo que es con el centrípeto. En la ecografía pues nos va a permitir ver masas ecogénicas homogéneas y de contornos bien definidos, sin cápsula y de lóbulos. En la tomografía computarizada se va a ver una lesión hipodensa tras inyectar lo que es el contraste, y va a presentar un realce periférico que va a ir aumentando hacia el centro. En la arteriografía se va a mostrar lo que es un tipo característico formado por las arterias hepáticas de dimensión normal, sin neovascularización ni imagen en lo que es el sacacortos. Dentro de su tratamiento tiene un curso benigno y estable y raramente requiere intervención. Dentro de la observación se va a dar a los pacientes que no requieren tratamiento, y una resección quirúrgica o una hemangiopectomía en pacientes que tienen hemangiomas gigantes y que son sintomáticos, solo si son de tamaño mayor a 5 centímetros de diámetro. Dentro de los criterios para esta resección vamos a tener la presencia de síntomas, aparición de complicaciones, duda diagnóstica, riesgo o ruptura. Dentro de los casos excepcionales vamos a tener el trasplante hepático, que si hay síntomas severos, ya que son irresecables, o los hemangiomatosis múltiples. Y en la embolización, que se va a dar en un hemoperitoneo por ruptura. Y la radioterapia o el interferón alfa-2A en casos pediátricos con riesgo ya vital. La hiperplasia nodular focal, pues esta va a tener, corresponde a una proliferación de lo que son los hepatocitos normales, en respuesta a una malformación arteriovenosa preexistente. Dentro de su epidemiología, se va a hacer el segundo tumor hepático más frecuente y se va a dar más en mujeres que tengan de 30 a 50 años. El 70% de estos asientan en el óvulo derecho y suelen ser superficiales. Dentro de su etiología, esto pues va a estar asociado al uso de anticonceptivos orales, y pues se va a ver muy importante en el crecimiento de lo que es ¿no? En la respuesta, y también se va a dar por la respuesta hiperplásica de lo que son los hepatocitos a una malformación vascular congénita, con lo que es el flujo arterial anómalo. Dentro de la macroscopía vamos a ver a un nódulo único que se va a dar menor a 5 centímetros, una masa firme, no encapsulada, con una cicatriz fibrosa central. Dentro de su histología se va a ver hepatocitos con más glucógeno y canalículos biliares desorganizados, y se va a observar las células de Kupffer y los conductos biliares. Dentro de sus variantes, sin cicatriz central, que son mayor al 95%, se va a dar en las mixtas, hiperplásicas y adenomatosas, o con atipia citológica, o en las telangiectasias. Dentro de su clínica, el 85% de los casos van a ser asintomáticos y los hallazgos suelen ser incidentales.
Si hay síntomas, se presenta en un dolor en hipocondrio derecho y hay una masa palpable y puede haber hepatomegalia. Dentro del diagnóstico, como ya lo mencioné, es de forma incidental, pero con ayuda de imágenes se podría dar la ecografía donde podemos observar una masa palpable, una masa bien definida, homogénea, iso o hipericozoicas con relación a un hígado normal. Lo que va a resaltar aquí es la cicatriz central visible y pues se va a dar la ecografía como un estudio útil inicial, ¿no? Pero es poco específico. En la tomografía dinámica se va a ver lo que es una masa hipervascularizada y puede ser iso o hipodenses. La resonancia magnética se puede visualizar más lo que son la cicatriz central, que es la característica de esa patología. En el T1 se va a ver una isintensa y en el T2 una hiperintensidad. Y lo que es la radiolínea va a haber una captación rápida en lo que es arterial. Y se va a ver contrastes en órganos específicos para evaluar lo que es el factor hepatocelular. Dentro del tratamiento, se va a dar de manera conservadora. La mayoría de los pacientes se le propone un control periódico con estudios de imágenes, como les acabo de mencionar, y se les prohíbe lo que son el consumo de esteroides, ¿no? Y ahí si hay variantes atípicas, si la lesión es mayor a 5 centímetros y es asintomática, un seguimiento con resonancia magnética cada 6 o 12 meses. Y si es mayor a 5 centímetros y hay crecimiento y hay síntomas, pues una biopsia y una posible resección quirúrgica. Y si el paciente es masculino o usa lo que es anticonceptivos orales, pues tener mayor vigilancia. Dentro del adenoma hepatocelular se va a dar por un origen que corresponde a lo que es la proliferación monoclonal de lo que son los hepatocitos. Esto va a tener menor frecuencia, pero se da en el 90% de mujeres jóvenes usuarias de los anticonceptivos orales. También está asociada a andrógenos y enfermedades metabólicas. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar los anticonceptivos orales, que es de mayor riesgo en dosis altas y prolongadas, en los anabolizantes esteroideos, en los glucógenos de tipo 1 y tipo 3 asociados en varones jóvenes, y lo que es la tiroxinemia. Dentro de su epidemiología van a ser, dentro de su macroscopía se va a ver nódulos bien delimitados, no encapsulados, va a tener un tamaño variable, algunos alcanzan hasta los 30 centímetros y tienen un mayor riesgo de ruptura o hemorragia por hipervascularización y localización subcapsular. Dentro de su morfología vamos a encontrar los hepatocitos grandes, sin espacios portales ni conductos biliares con necrosis frecuente. Dentro de su clínica mayormente va a ser variable, ya que va a haber un dolor en el abdomen superior, generalmente debido a una hemorragia o a veces a una necrosis intratumoral. Y dentro de los signos vamos a encontrar una masa palpable o a veces una hepatomegalia. Dentro del diagnóstico se va a dar una tomografía dinámica, lo cual se va a ver una lesión hipervascularizada en fase sin contraste, va a haber masas hipodensas debido a la presencia de lo que son los lípidos en su interior. La resonancia magnética se va a dar aquí de mejor ayuda, ya que va a haber una masa con intensidad heterogénea. Aquí se va a pedir también lo que es la centelografía con el tecnesio 99, que permite pues distinguir un adenoma de otras masas hepáticas que sí contienen lo que es las células suprarrenales. En la imagen se ve lo que es la falta de relleno y también se va a dar aquí una biopsia hepática que se va a dar única para confirmar lo que son las mutaciones. Estos hay que tener en cuenta que es muy difícil de diferenciar con lo que es la hiperplasia nodular focal y con lo que es el carcinoma hepatocelular. Su tratamiento es netamente quirúrgico, ya que tiene potencialmente transformaciones a malignización y tiene una probabilidad de complicaciones hemorrágicas muy graves. Se va a dar en pacientes mujeres que tengan los tumorcitos mayor a 5 centímetros y sean asintomáticas. Se deben suspender los anticonceptivos y tenerlas en observación. Si hay deseo de embarazo, pues se recomienda la resección quirúrgica
Y si es mayor a 5 centímetros y si es sintomático por ruptura hemorrágica, se le realiza una resección quirúrgica. Y si hay múltiples o no resecables tumores, se considera un trasplante de hígado. Dentro de los tumores malignos, estos se van a originar en el hígado, se van a clasificar tanto en primarios, y si se propagan a partir de cánceres ya localizados en otras partes, se van a llamar metastásicos, ¿no? Los primarios se va a dar en un 98%, tanto como los metastásicos. Dentro de los metastásicos vamos a encontrar al cáncer colorectal en el primer lugar. En el segundo, al cáncer neuroendocrino, tumor carcinoide. También se va a dar a metástasis al tubo digestivo, que puede ser al estómago, páncreas o vías biliares, al genito urinario, tanto a la región de la próstata, al neuroendocrino, a la mama y el ojo, en la piel, al melanoma, en tejidos blandos, se puede dar un sarcoma retroperitoneal, y en el aparato femenino, tanto al ovario, endometrio y cervix. Y pues vamos a encontrar vías de metástasis, 4 días son la vena porta, la diseminación linfática, el sistema arterial hepático y lo que es la diseminación directa. Dentro de los primarios vamos a encontrar una clasificación epitelial y mesenquimal. Dentro de los epiteliales vamos a encontrar al hepatocarcinoma como primero, que va el hepatoblastoma, el colangiocarcinoma y el cistoadenomacarcinoma. Y dentro de los mesenquimales encontramos al hemangiodotelioma, epitelioide, al angiosarcoma, al fibrosarcoma y al leiomyosarcoma. Vamos a tener en cuenta a quienes se les aplica el screening para los tumores malignos. A pacientes con hepatitis B en cualquier etapa, a varones mayores de 40 años, a cirróticos de cualquier causa, antecedentes de lo que es hiperplasia focal y lo que son los cánceres hepatocelulares, y al hepatópata con descompensación súbita. El hepatocarcinoma pues va a ser un tumor maligno epitelial. Cópiense bien el esquema anterior. Claro, nacido de las células parenquimatosas hepáticas que se guardan similitudes histológicas con el hepatocele, como se puede ver. Dentro de la etiología, lo más común va a ser viral, que se va a dar por el virus de hepatitis B o C, y dentro de las drogas o toxinas, lo más común es el alcohol. También va a haber enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, entre otros. Dentro de la clínica vamos a tener una triada clásica que va a ser el dolor cuadrante superior derecho, una hepatomegalia y la pérdida ponderal. También podemos encontrar lo que es la debilidad, astenia y la adinamia. Dentro del diagnóstico vamos a pedir lo que es un hemograma y un perfil hepático. Dentro del perfil hepático tenemos que tener en cuenta el TGP, al TPA1, al LDH y al AGT. Y dentro de las mutaciones, como le mencioné, vamos a tener al alfa-fetoproteína, que aquí se va a aplicar en un 1000%. Y dentro de las imágenes vamos a pedir una radiografía de tórax y abdomen. También va a ser útil ecografía, una tomografía, una resonancia magnética y una angiografía. Y el marcador es el CA. Dentro de su estadificación se va a dar por dos. La clasificación de Okuda y lo que es la de Pulcher. La de puntuación se va a dar de la Okuda, se va a dar de 0 y 1. Donde aquí vamos a tener los parámetros de la ocupación hepática, la citis, albúmina y lo que es la bilirrubinema. Si se da en un estadio 1, es decir, si tiene 0 puntos, quiere decir, esto es más que nada se va a dar para el tratamiento. Se va a correlacionar con lo que es el de Child-Pugh, con escala, que va a tener criterios de bilirrubina, citis, el tiempo de proteína, encefalopatía hepática y lo que es la albúmina. Para ello, para obtener lo que es la opción de tratamiento en lo que es el hepatocarcinoma. Se va a dar el tratamiento de elección, que es la resección hepática. Se
si hay riesgo de insuficiencia hepática o hay muerte postoperativa. Se va a dar, pero mediante los criterios de Milan, si hay se va a dar si es un nódulo mayor a 5 centímetros o si hay 2 a 3 nódulos que miden menos de 3 centímetros o si hay invasión vascular o diseminación estrepal. El tratamiento se va a dar a base de los estadios, tanto a la ayuda del estadio de Chalco y Okuda. En el estadio AC o en el Okuda 1-2 se va a dar en un estadio precoz, lo cual podemos encontrar un nódulo único que va a medir menor o igual a 5 centímetros, donde puede haber presión portal o bilirrubinemia, que puede estar aumentada o normal, lo cual el tratamiento va a ser una cirugía. Y en caso pues esta tenga 3 nódulos y sean menores o iguales a 3 centímetros, ya hay enfermedades asociadas. Si es candidato, se puede dar un trasplante hepático y si no, pues solo es una recesión hepática. O si no, damos lo que son las técnicas de ablación peritoneal. Y si es un estadio de o un Okuda 3 o un Chalpun C, se va a dar el tratamiento ya sintomático, ¿no? Porque aquí ya se va a presentar un paciente con síntomas. Las técnicas de restricción se va a dar en 3: anatómicas, segmentarias y no anatómicas. Las de elección van a ser las anatómicas, que se va a dar una hepatectomía derecha, donde aquí más que nada se van a dar los segmentos del hígado, tanto el segmento 5, el segmento 6, el 7, y la lobectomía derecha, que se va a dar el 5, el 6, el 7 y el 8, más el 1 y el 4. Y en la hepatectomía izquierda, que se va a dar el 2, 3 y el 4, y en la lobectomía derecha el 2 y el 3. Y como último, pues el colangiocarcinoma, que pues se va a dar por un adenocarcinoma, es un adenocarcinoma de los conductos biliares, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, pues va a ser la colangitis esclerante primaria, la enfermedad quística del colédoco y lo que es la hepatoelitis y la obesidad de una edad avanzada. En su marcador de ello vamos a encontrar que se va a dar el CA19 9, que se va a elevar en un 75%. Dentro de sus síntomas en específicos, pues vamos a encontrar un dolor en hipocondrio derecho, que suele ser continuo, va a haber astenia, anorexia y pérdida de peso. Dentro de su esterificación, pues se va a dar por el TNM, que es como nódulos metástasis. El diagnóstico se va a dar por la elevación de las enzimas de la colestasis o la hiperbilirrubinemia. Y en cuanto a imágenes, la ecografía abdominal se puede revelar una pared vesicular muy engrosada y una masa vesicular. En resonancia magnética se va a ver una masa hepática focal asociada a lo que es la dilatación biliar. Y la CEPRE, que va a ser muy eficaz para poderla visualizar lo que es la colangiocarcinomas distales. Dentro de su tratamiento vamos a encontrar a la colecistectomía simple para carcinomas vesiculares de T1 y las colecistectomías radicales o la extirpación del colédoco o la cirugía de Whipple. Muy buena, que así nomás te festejan a sus compañeros. Les han hecho un resumen bastante completo para que ustedes tengan y puedan repasar. Han resumido bastante bien, así que chicas, cuídense. Ustedes que toman muchos anticonceptivos, los chicos que son muy... ¿Qué les va a dar a los chicos? Hepato casi, a las chicas, mama o hiperplasia, cualquiera de los dos, porque los dos son también dependientes de estrógenos, son dependientes hormonales. Listo chicos, no hay mucho que decir, nos vamos a alcanzar hasta la próxima semana.